Estas extrañas reliquias, que abarcan desde civilizaciones antiguas hasta tiempos más recientes, guardan secretos que aún no se han comprendido completamente, desde inscripciones crípticas grabadas en piedra hasta anomalías tecnológicas que parecen fuera de lugar en su tiempo. Vamos a analizar 15 de los artefactos más misteriosos jamás descubiertos. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda mucho. Ahora sí, comencemos. Número 15. Calaveras de cristal. Las calaveras de cristal son una extraña serie de artefactos que, debido a su diseño preciso, han estado rodeadas de misterio y especulación durante muchos años. Las tallas, hechas de varios tipos de cuarzo, como el ahumado claro o la amatista, se asocian más comúnmente con partes de Mesoamérica como México y América Central. Algunos piensan que poseen propiedades místicas, con la capacidad de promover la curación, ofrecer guía espiritual e incluso contener sabiduría antigua. Los orígenes y el propósito de las calaveras de cristal siguen siendo inciertos, aunque ganaron atención generalizada por primera vez en el siglo XIX. Existen historias que se remontan a mucho antes. Sin embargo, las investigaciones han puesto en duda estas afirmaciones, con una serie de estudios que ahora sugieren que la mayoría, si no todas, las calaveras de cristal conocidas son de fabricación moderna y específicamente fueron hechas en Alemania. No hay mención de calaveras de cristal en ningún escrito mesoamericano, ni se ha encontrado ninguna en lugares verificados. A pesar de las evidencias de que las calaveras de cristal fueron creadas con técnicas modernas del siglo XIX o XX, aún persiste la creencia de su origen en civilizaciones antiguas, incluso con las falsificaciones conocidas. La posibilidad de encontrar una auténtica calavera de cristal antigua aún existe. Número 14. Bronces Shang-Xing-De. Los bronces Shang-Xing-De son una colección de artefactos impresionantes que han cambiado nuestra comprensión de la antigua civilización china. Descubiertos a finales del siglo XX en el sitio arqueológico Shang-Xing-De, en la provincia de Sichuan, en China, los artículos datan de hace más de 3100 años, alrededor de la época de finales de la dinastía Shan o principios de la dinastía Zhou. Los bronces, con su estilo artístico único y habilidad técnica avanzada, superan las expectativas de su época. Las máscaras de bronce monumentales, destacadas por sus ojos saltones, orejas exageradas y diseños intrincados, algunas incluso con incrustaciones de oro, evidencian un alto nivel de comprensión de la metalurgia. Las máscaras, figuras y estatuas de bronce del sitio Shangxing, que podrían representar la cosmología antigua, muestran una visión artística distinta a otras culturas chinas contemporáneas. Este centro de una cultura floreciente que luego desapareció sigue siendo un misterio. El declive repentino de la civilización es objeto de debate, con teorías que van desde desastres naturales hasta cambios políticos. Número 13. Las esferas de los empleados DORP son una serie de pequeños objetos redondos que durante mucho tiempo han demostrado ser muy difíciles de explicar. Estos elementos peculiares fueron descubiertos por primera vez en la década de 1930 durante las operaciones mineras cerca de Ottosdal, en la provincia del noroeste de Sudáfrica, y se destacaron por su alto nivel de pulido y su forma esférica casi perfecta, algunas con patrones ranurados alrededor de sus centros. Dónde se originaron y cómo fueron formadas ha sido debatido desde que fueron reveladas, con explicaciones que van desde formaciones geológicas naturales hasta evidencia de civilizaciones antiguas o incluso actividad extraterrestre. Geológicamente, las esferas de Klerksdorp se encontraron en depósitos de pirofilita de 3.000 millones de años de antigüedad, que al principio parecerían sugerir que tienen una edad similar. La pirofilita es un tipo de roca metamórfica que sufrió una transformación a partir de arcilla sedimentaria bajo la influencia de altas presiones y temperaturas, y los científicos que estudian las esferas han dicho que son concreciones, que son formaciones naturales que se crean cuando los depósitos minerales se acumulan alrededor de un núcleo y eventualmente pueden endurecerse en una forma esférica.
Aunque se argumenta que las ranuras y patrones en algunas esferas son naturales, su apariencia hecha por el hombre lleva a muchos a creer que las esferas de Klerksdorp son demasiado perfectas para ser naturales. Si es así, surge la cuestión de quién y por qué las creó hace unos 3.000 millones de años. Número 12. Dodecaedros romanos. Los romanos son uno de los imperios antiguos más estudiados y comprendidos de todos los tiempos, pero todavía hay mucho que no sabemos sobre la sociedad romana. Uno de los mayores misterios tiene que ver con objetos pequeños que prevalecían en todo el imperio, pero todavía no tenemos idea de cuál era su verdadero propósito. Los dodecaedros romanos tienen alrededor de 2.300 años y son pequeños objetos huecos hechos de bronce o piedra, a los que se les ha dado forma de dodecaedro con 12 caras planas de 5 lados. Cada cara tiene un orificio circular de diferentes tamaños y las esquinas generalmente están rematadas con un bulto esférico. A pesar de estar enfocados en todo el Imperio Romano, desde Hungría hasta Gran Bretaña y desde Alemania hasta Francia, la función de estos dodecaedros sigue siendo un misterio. Curiosamente, no hay registros escritos de la época en que se mencionaron estos objetos y ninguno se ha encontrado en contexto, por lo que es imposible saber con certeza qué fueron utilizados. Existen teorías sobre los dodecaedros romanos. Algunos expertos los consideran artefactos religiosos, otros instrumentos prácticos para mediciones astronómicas o agrícolas, o incluso dispositivos militares. A pesar de la investigación, su verdadero propósito sigue siendo un misterio arqueológico, resaltando su valor e importancia en la sociedad romana. Número 11. Los escritos de Rongo Rongo, Isla de Pascua. El Océano Pacífico sudoriental es mejor conocido por las estatuas con apariencia humana que se encuentran a lo largo de la costa de la isla de Pascua, pero estas son solo el comienzo de la arqueología inusual del lugar. Mientras que las figuras ahora se comprenden bien, también se han encontrado una serie de textos en la isla, y estos siguen siendo un completo misterio para los investigadores. Conocidos como los escritos de Rongo Rongo, es un sistema de glifos que contienen formas y figuras lineales curvas que se cree que datan del siglo XVII. Aunque los orígenes exactos siguen siendo inciertos, las inscripciones de Rongo Rongo, únicas y sin paralelo en otros sistemas de escritura, representan un enigma, grabadas en tablillas de madera con figuras antropomorfas, formas geométricas y representaciones de la fauna y flora isleña. Se cree que surgieron independientemente en la isla de Pascua. Su escritura alterna direcciones, un método conocido como boustrofedón, añadiendo complejidad al misterio. Las inscripciones Rongo Rongo podrían ser genealogía, texto religioso, registro ceremonial o calendarios, apoyando la tradición oral de la isla de Pascua. Su aislamiento y pérdida cultural llevaron a que la capacidad de leerlas se perdiera. A pesar de intentos, no se ha descifrado su escritura, y sin un equivalente a la piedra Rosetta, es probable que siga siendo un idioma perdido, a menos que haya un avance en la investigación arqueológica. Número 10. El manuscrito Voynich. Es uno de los textos más misteriosos jamás descubiertos y ha desconcertado a los investigadores con el nivel de detalle que parece estar muy adelantado a su tiempo. El códice, que se mantiene actualmente bajo la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros de la Universidad de Yale, data del siglo XV y lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco que lo adquirió en 1912. El manuscrito consta de aproximadamente 240 páginas de piel de becerro, aunque se cree que faltan varias páginas. Su contenido está dividido en varias secciones que incluyen hierbas, astronómica, biológica, cosmológica y farmacéutica, así como una sección de texto que parece ser recetas. Lo que hace que este manuscrito sea extraño es su sistema de escritura desconocido, compuesto por una serie de caracteres y símbolos en bucle que nunca se han visto en ningún otro documento, lo que lleva a sugerir que el manuscrito está escrito en un idioma o escritura no identificado. A pesar de los esfuerzos de innumerables criptógrafos profesionales y aficionados, incluidos aquellos que descifraron el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha descifrado con éxito el manuscrito Voynich.
Esto ha dado lugar a una amplia gama de teorías sobre su origen y propósito, desde un engaño sofisticado hasta un libro de los secretos codificado. El manuscrito Voynich, con sus ilustraciones extrañas y plantas no identificadas, es un enigma. Algunos lo ven como un documento científico con conocimientos ocultos. Dataciones por radiocarbono lo sitúan en el siglo XV, posiblemente originado en el norte de Italia. A pesar de los estudios, su lenguaje y propósito siguen siendo un misterio. Número 9. El disco de Festo. Es un artefacto fascinante que fue descubierto en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en la excavación del Palacio Minoico de Festo, cerca de Hagia Tríada, en el sur de Creta. Este disco de arcilla cocida, que mide aproximadamente 14 centímetros de diámetro, es único debido a su contenido inscrito. El disco está inscrito en ambas caras con una serie de caracteres y símbolos en bucle que nunca se han visto en ningún otro documento. Estos glifos, que se cree que datan del siglo XVII, están dispuestos en una secuencia en espiral hacia el centro del disco. Este sistema de escritura único ha llevado a los investigadores a especular sobre su propósito y significado. El disco de Festo, considerado por algunos como un antiguo juego de mesa o objeto religioso y por otros como portador de conocimientos ocultos, sigue siendo un enigma. Este misterioso artefacto con escritura única y antigua, que desconcierta a historiadores y lingüistas, se encuentra en el Museo de Heraclión, donde se sigue estudiando. Número 8. La mano de Dios. Es un artefacto que se encontró en el Muro de Adriano, y si bien arroja más luz sobre las prácticas religiosas y las interacciones culturales en la Gran Bretaña romana, también ha planteado una serie de otras preguntas. El propio Muro de Adriano era una enorme frontera romana construida a lo largo de lo que hoy es el norte de Inglaterra, que impidió la invasión de Escocia en el norte. Estuvo continuamente tripulada durante siglos y, por lo tanto, se convirtió en un crisol de culturas y creencias durante ese tiempo. Entre los artefactos desenterrados, la mano de Dios, una mano de bronce asociada a Júpiter Dolichenus, destaca este objeto, que refleja la libertad religiosa y adaptabilidad del Imperio Romano, podría haber pertenecido a alguien de alto estatus militar o ser una señal de la expansión de sus creencias. Número 7. El pájaro Saqqara. Es un artefacto misterioso que fue descubierto durante la excavación de 1898 en la tumba Podium en Saqqara, Egipto, que data de hace aproximadamente 2200 años. Este objeto ha sido un tema de debate y especulación entre los historiadores, hecho de madera de sicómoro y que mide aproximadamente 52 pulgadas o aproximadamente 14 cm. El pájaro Saqqara tiene características similares a las de un ave con un pico prominente y alas que difieren de la representación típica de la anatomía de un ave. Su cola es vertical, similar a la de un avión moderno, lo que ha llevado a algunos a especular sobre su propósito y el nivel de comprensión tecnológica en el antiguo Egipto. La función exacta del artefacto aún no está clara. Algunos egiptólogos e historiadores creen que era simplemente un objeto ceremonial o un juguete, la pieza de cola vertical, a diferencia de las encontradas en una especie de ave natural. Sugiere a algunos que podría haber sido parte de un elemento más complejo, posiblemente utilizado en rituales religiosos o funerarios. El pájaro Saqqara, encontrado en una tumba con jeroglíficos que lo vinculan a Amón, ha generado teorías. Algunos creen que evidencia el antiguo conocimiento egipcio de la aerodinámica, sugiriendo que podría representar un planeador. Sin embargo, muchos expertos ven en él una expresión artística y simbólica del antiguo Egipto. Su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio, resaltando la avanzada cultura egipcia. Número 6. El martillo de Londres, también conocido como el artefacto de Londres. Es un objeto controvertido que provocó un debate entre historiadores y arqueólogos. Es lo que parece ser un antiguo martillo encerrado dentro de una roca que se dice que fue encontrado cerca de Londres, Texas, en la década de 1930. El martillo en sí tiene un mango de madera y una cabeza de hierro, pero es la forma en que fue descubierto,
dentro de una formación geológica, lo que alimenta gran parte de la especulación que lo rodea. Una de las mejores formas de identificar la edad de un objeto es calculando la edad de la roca que lo rodea. Pero este método causa problemas en este caso, ya que sugeriría que el martillo tiene más de 100 millones de años y data del período Cretácico, lo que, de ser cierto, cambiaría por completo lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia humana y el uso de herramientas, y llevaría a la idea de que la historia humana se remonta mucho más atrás en el tiempo geológico de lo que se pensaba anteriormente. Aunque hay afirmaciones sobre el martillo de Londres, la mayoría de los expertos son escépticos. Los análisis sugieren que la roca alrededor del martillo se formó recientemente, posiblemente en cientos o miles de años. El estilo del martillo indica que podría ser una herramienta de minero del siglo XIX, posiblemente dejada accidentalmente y luego encerrada en un depósito mineral. Número 5. El Codex Gigas. A menudo conocido como la Biblia del Diablo, es un extraño manuscrito medieval que resalta los extremos de las creencias humanas y la complejidad de la vida religiosa en la Edad Media. Su nombre, que se traduce como libro gigante en latín, es apropiado. Es el manuscrito medieval más grande que conocemos. Mide aproximadamente 36 pulgadas o 91 centímetros de alto, 20 pulgadas o 50 centímetros de ancho y 8,5 pulgadas o 22 centímetros de espesor, y pesa alrededor de 165 libras o 75 kilogramos. Se cree que el manuscrito fue creado a principios del siglo XVIII en el monasterio benedictino de Podlasice, en Bohemia, que se encuentra en la República Checa actual. El Codex Gigas es famoso no solo por su tamaño, sino también por lo que contiene, que abarca toda la Biblia en latín, así como textos históricos, notas médicas, entradas enciclopédicas y oraciones de exorcismo. Esta diversa colección de textos va acompañada de una página completa de ilustraciones del diablo, que es una característica única y muy inusual para esa época. La ilustración del diablo es sorprendentemente prominente y elaborada, y representa una gran figura solitaria con garras, y está situada frente a una representación del reino de los cielos. El Codex Gigas, que incluye conocimiento religioso y secular, es legendario por su supuesta creación en una noche por un monje que hizo un pacto con el diablo. Su creación y significado son desconocidos. Tras ser redescubierto y pasar por muchas manos, ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, donde se sigue estudiando. Número 4. Las bolas de Costa Rica. También conocidas como las esferas de Diquís, son una colección de más de 300 petrosferas que son una anomalía arqueológica descubierta en el delta del Diquís, en la parte sur de Costa Rica. Las esferas de piedra varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta varios pies, y la más grande pesa más de 15 toneladas. Sus orígenes se remontan a la era precolombina, hace entre 1700 y 500 años, y fueron creados por las culturas indígenas avanzadas de la región. A pesar de un estudio exhaustivo, el propósito exacto de las esferas y los métodos utilizados en su creación siguen siendo un tema de especulación y maravilla entre los arqueólogos. La artesanía de las esferas es impresionante, y muchos de ellos logran una redondez casi perfecta y superficies lisas. Este nivel de precisión, logrado con herramientas y conocimientos disponibles en la época precolombina, muestra una comprensión avanzada de la geometría y las técnicas de trabajo en piedra. Las esferas Diquís, hechas de gabro, han generado teorías sobre su propósito, desde marcadores astronómicos hasta símbolos de estatus o elementos rituales. A pesar de los esfuerzos para preservarlas y estudiarlas, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Número 3. La batería de Bagdad, también conocida como la batería Parthian, es un artefacto que ha confundido a todos los que han intentado estudiarlo desde su descubrimiento en 1938 cerca de la aldea de Kuyut Rabu. Cerca de Bagdad, en Irak, el objeto se remonta a la era Parthian.
hace 2250 años, y está formado por una vasija de arcilla de aproximadamente 5 pulgadas o 13 cm de altura, con un cilindro interior de cobre que encierra una varilla de hierro. El ensamblaje de estos materiales ha llevado a algunos a sugerir que el objeto podría haber funcionado como una forma temprana de batería. El descubrimiento fue hecho por Wilhelm König, el director alemán del Museo Nacional de Irak, quien teorizó que el artefacto podría haber sido utilizado para galvanoplastia de oro sobre objetos de plata. Esta hipótesis se basó en el hecho de que si el frasco se llenaba con una sustancia ácida o alcalina, podría producir una reacción electroquímica capaz de generar una corriente eléctrica, similar a cómo funcionan las baterías modernas, en un momento en el que no hay otra evidencia de la comprensión de la electricidad por sí sola, la capacidad de aprovecharla. Aunque algunos investigadores creen que la batería de Bagdad pudo haber sido usada para generar electricidad, otros son escépticos debido a la falta de evidencia directa. Los experimentos han demostrado que las réplicas pueden generar bajo voltaje, apoyando la teoría de que los antiguos podrían haber conocido los principios de la electricidad. Sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo especulativo. Número 2. La rueda medicinal Big Horn. Ubicada en el Bosque Nacional Big Horn, en Wyoming, Estados Unidos, la rueda medicinal Big Horn es un ejemplo fascinante de las creencias de los nativos americanos y uno de los muchos que se pueden encontrar en todo el continente. Se cree que la antigua estructura, que se cree que fue construida por los indios de las llanuras hace entre 300 y 800 años, muestra una importante muestra cultural de conocimiento espiritual y astronómico que se transmitió de generación en generación. La rueda medicinal Big Horn es una disposición de piedras dispuestas en un diámetro de 80 pies o casi 25 metros con 28 radios, que emanan de un montículo central a un borde exterior con 6 montículos adicionales colocados estratégicamente alrededor de la rueda. La alineación precisa de los radios y los montículos con los cuerpos celestes sugiere que la rueda se usó para observaciones astronómicas, para marcar los solsticios y equinoccios y posiblemente para otros propósitos ceremoniales desconocidos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el término medicina en su nombre no se refiere a la medicina en la forma en que pensamos, sino que significa algo mucho más importante en las culturas nativas americanas. Representa una energía o poder espiritual que puede ser aprovechada para el bienestar de la comunidad. La rueda medicinal Big Horn, más que una herramienta astronómica, es un lugar sagrado para ceremonias de curación y conexión espiritual. Parte de una tradición de ruedas medicinales en las grandes llanuras, su ubicación elevada en Medicine Mountain realza su significado espiritual. A pesar de su antigüedad, sigue siendo un sitio cultural activo, visitado por nativos americanos para ceremonias, resaltando la continuidad de sus prácticas culturales y espirituales. Número 1. El rollo de cobre, descubierto en una serie de cuevas cerca del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una serie de antiguos textos judíos de hace más de 2000 años que contienen algunas de las versiones más antiguas conocidas de textos bíblicos, junto con muchos más. De los casi 15.000 rollos que se han encontrado hasta ahora, uno destaca por ser completamente diferente y aún los investigadores no están seguros de cuál es su significado. Conocido como el rollo de cobre, es diferente a otros rollos que están hechos de papiro o pergamino y en cambio está inscrito en finas láminas de cobre. En lugar de contener la naturaleza religiosa y literaria de los otros textos de la colección, el texto del rollo de cobre es esencialmente una lista detallada de 64 ubicaciones donde supuestamente se escondieron importantes tesoros de oro, plata y otros artículos valiosos. Enumera cantidades específicas de tesoros y proporciona pistas crípticas sobre las ubicaciones que incluyen referencias a distancias, puntos de referencia y direcciones. El rollo de cobre, con teorías que lo consideran un inventario del Templo de Jerusalén o un registro de tesoros escondidos de los esenios. Genera debates sobre su autenticidad y si sus tesoros eran simbólicos o reales. Su precisión sugiere que era una guía para recuperar objetos ocultos, quizás para reconstruir el Templo de Jerusalén o financiar una revuelta.
Sin embargo, con el cambio del paisaje y la pérdida de pistas, sigue siendo un misterio, un mapa del tesoro o una distracción. Solo más investigaciones lo revelarán. Esto ha sido todo por hoy. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, di like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.